Ya está. Empezamos, Irene, por fin. Volver. Bueno, buenas tardes. Bienvenida a Barcelona. Gracias. Mi primera pregunta siempre es la misma para todo el mundo. Y es, ¿por qué haces cine? Ujú. Bueno, ¿por qué hago cine? Yo empecé haciendo cine de forma casual porque estudié audiovisual en Sevilla, pero la primera vez que cogí la cámara un poco en serio era porque nos iban a desahuciar en un sitio que vivíamos muchos artistas y era de renta baja, y los especuladores llegaron al barrio. Entonces empezamos a cubrir todo aquel desastre que estaba aconteciendo con nuestros pequeños hogares. Y al final no lo logramos, pero sí es cierto que empezamos a hacer cuestiones de documental instantáneo y que el hecho de tener una cámara en la mano ahuyentara un poco todo ese proceso perverso que estaba ocurriendo con el barrio, ¿no? Y bueno, así empezamos y después fui a Cuba a estudiar y allí evidentemente es 24/7 y ves cine, haces cine y hablas de cine, te emborrachas y sigues hablando y no duermes y sigues viendo y, y claro, es un ambiente durante 2 años haciendo eso, pues ahí te nutres y sales con mucha fuerza y después esa es la idea también de haberme quedado en Cuba y haber filmado allí. Es un país muy especial. Creo que como mucha gente que estudió y que incluso son cubanos tienen una relación amor-odio con ese país, y creo que toda la gente que hace cine tiene una relación amor-odio con aquello que filma un poco, ¿no? Ah, entonces por ahí empezó todo. Truffaut decía que él hacía las películas que le atormentaban. Un poco así fue, Sí. sí, Hotel Nueva Isla, sí. ¿Cómo empieza Hotel Nueva Isla? Porque ese hotel está abandonado. ¿Cómo encuentras a esa persona? ¿Es hacia una manera directa o a través de otra persona? No, eso fue, yo estaba trabajando como jurado en el Festival de La Habana, en la sección documental. Entonces era cuando nos estábamos conociendo Javier Labrador y yo, y nos íbamos por la noche a hacer fotos sobre en La Habana, en el barrio de Jesús María, que es un barrio que está muy cerca del Capitolio, pero un barrio donde no entran cámaras, un barrio muy poco conocido, tildado de peligroso, para nada lo fue, porque La Habana está muy precariamente iluminada, entonces es muy bella. Y ahí conocimos el hotel. La primera vez que vimos el hotel nos impresionó, era de noche, me acuerdo, y después decidimos ir al hotel de día, con luz día, y ver el edificio, y ahí fue cuando encontramos a Jorge, ¿no?, que estaba allí abajo con los últimos rayos de luz. Jorge no veía muy bien y estaba leyendo, y era muy atípico también ver a ese aspecto quijotesco. Él estaba no sentado sino en cuclillas, como él se ponía por horas, y, y entonces después decidimos hablar con él un rato, y él nos invitó a la parte de arriba del hotel, que es donde él vivía, cerca de los pájaros. Casi todo el mundo vivía abajo, que era el sitio más seguro, arriba estaba muy agrietado, muy peligroso. Y, y bueno, y ahí vimos que él escribía en las paredes, tenía todas las paredes escritas, y entendimos que era una historia interesante, que ese hombre tenía mucho detrás que decir, que contar. Y efectivamente teníamos muchos personajes al principio, era una película coral, pero poco a poco nos fuimos enamorando de Jorge, de su forma de ser, de su entidad críptica casi, ¿no? Y era un reto descubrirlo y que hablara, y era muy poco dado a palabras. Entonces al principio fue como un poco seguir su rutina, hasta que se fue abriendo poco a poco y decidimos eliminar el resto de los personajes, decidimos prescindir, salir del hotel y quedarnos con él y con su encerramiento, que era lo que un poco le estaba pasando en su vida, ¿no? En ese tiempo donde rehusaba salir y donde descreía un poco de la Cuba actual, ¿no? Un poco resentido con el mundo, pero con un universo muy personal, muy rico, como parte de esa generación a la cual admiramos, que es la generación que dio toda su juventud para el proceso revolucionario, un proceso que cabalgó a contrapelo del resto del mundo, ¿no? Y fue modelo para no solo Latinoamérica, sino el resto del mundo. De hecho, ahora mi nueva película va a tratar también con este mismo tema. Es digamos, el fallido proyecto de nuevo hombre latinoamericano, esa consigna de seremos como el Che,
que nunca llegó a funcionar. Entonces el siguiente protagonista de mi película va a ser un ex soldado que viene de la guerra de Angola, ¿no? Y se encuentra con el país en un periodo especial. Y es de nuevo, es el mismo perfil de persona que dio todo a ese proceso y que todavía tiene ese sentido de que luchó por algo que mereció la pena, ¿no? Realmente sí que mereció la pena, pero las diatribas de la historia son traicioneras también. Parece en la sinopsis de Hombres Errantes, de Lusty Men, de Nicolas Ray. Un poco sí, no lo había pensado. Robert Mitchum vuelve desencantado Exacto. de la guerra, de muchas cosas. Intenta recuperar lo irrecuperable, porque él ya no es el mismo. No hay retorno posible, ¿no? Pero la Tierra ha cambiado. La Tierra ha cambiado, pero no con él, sino por otro camino. Exacto. Sí, sí. A contrapelo de él, ¿no? Y está ese desencuentro que causa también mucha desazón a nivel personal, a nivel emocional. Jorge es un solitario, ¿no? Josefina siempre quiso que saliera de allí, él rehusaba, ¿no? En fin, ya el mundo era otro después. ¿Él sabía que estaba su final cerca? No, ninguno de nosotros lo sabíamos. O sea, Jorge no se cuidaba mucho, pero no era muy sabía, fuerte. ¿no? Él no lo sabía. No, lo que pasa es que al final del rodaje él tenía un absceso en una muela y empezaba a dolerle muchísimo, dejó de comer y ese absceso se convirtió en un cáncer de páncreas. Entonces, ahí, bueno, pues lo acompañamos al médico y la operación era muy violenta y entonces él decidió dejar de comer. Y el día que yo fui a recogerlo con el coche de la escuela, que el médico le iba a hacer una placa para ver que no tenía nada en el pulmón y así lo podía operar, ya lo encontraron a las 3 de la mañana, Josefina lo encontró fallecido. Y bueno, días antes supimos por ella, como nos entró la ayuda de Ibermedia, pues un poco repartimos y se había ido al Vedao a beber cerveza y a emborracharse y le dijo Josefina, toma este dinero si me pasa algo. O sea, él pensó mucho, pienso que era muy premeditado lo que él planeó, pero no lo dijo. El compromiso era, no, yo me voy a operar y le prometo que me voy a intentar curar, pero Porque no fue así. la película tiene una parte muy irónica, porque el título es Hotel Nueva Isla, un hotel que se cae a trozos. Sueñan con unos sueños imposibles en el fondo, porque tú lo sabes, pero qué bonito soñar, ¿no? Y creer que todo eso va a ser de otra manera, ¿no? A mí me parece muy romántico, que todavía existan románticos en este mundo a pesar de todo. Y a este señor yo me inclino porque me parece un romántico. Sí, absolutamente. Jorge era muy descreído y a la vez era muy romántico, como todo el que creyó en esa utopía. De hecho, ahora, volviendo a la nueva peli, son las dos generaciones, este hombre que vuelve de Angola y su hijo. Su hijo quiere irse y él acaba de llegar de la guerra. Su hijo quiere cruzar el mar e irse a Miami. Entonces, es la generación de la utopía y del romanticismo frente a la generación siguiente en Cuba, que es la del pragmatismo más absoluto. Y Jorge era un romántico, creía en los tesoros, tenía fe en que, bueno. También es cierto que el nombre de Hotel Nueva Isla viene porque el hotel se llamaba así. Sí. Nosotros queríamos cambiarle en un momento el título, pero el hotel se llamaba así, ya la película tenía, el proyecto había circulado en varios pitchings y ya era el nombre no encontramos un título mejor. Y también, bueno, está bien porque tiene esa ironía, ¿no? de un hotel que ya no es nuevo y una isla que ya no es nueva y que está cansada de ese proceso histórico que ha envejecido y que no se ha renovado y que bueno, tiene muchas cosas buenas, pero que quizás no ha ido tan bien evolucionando con los tiempos que van cambiando, ¿no? Sí, hace poco se estrenó Regreso a Ítaca de Logan Cantet, que habla un poco también de eso. Yo la titulé La crítica a la revolución oxidada. Y Noam Chomsky decía que es necesario hacer revoluciones, ir contra el sistema, porque una persona que piense que se puede cambiar el sistema ya se puede cambiar, ya se está cambiando. Pero una vez que se hace la revolución, habría que hacer otra revolución encima de esa, porque esa al cabo de los años envejece mucho, y la gente se apoltrona y el poder corrompe, como decía Lenin, ¿no? Y siempre se tiene que renovar la revolución. Sí. Exacto, exacto. Sí. Y los tiempos cambian, sí, y la gente, la manera de pensar cambia. Sí.
Y si bien yo creo en la experiencia, o sea, creo que esa generación, que es la generación de mis padres, es una generación para mí que tiene más credibilidad incluso que las generaciones más jóvenes. O sea, son personas que, mi padre también estuvo en la guerra, fue a Sáhara, pero también es cierto que esa generación tiene que nutrirse también de las nuevas voces, las jóvenes, quizás las románticas, porque son las voces que tienen la fuerza motriz de cambiar las cosas de nuevo, porque alguien de 80 años, ¿cómo va a gestionar un país? Difícil. Puede gestionar su jubilación. Claro, el paradigma es de los 60, estamos en el 2015, entonces es complicado por eso, porque el poder asienta y por otro lado también está el valor de la experiencia. Entonces, ¿cómo conjugar la experiencia con la fuerza y la juventud de las nuevas generaciones? Eso creo que es el mejor, la mejor fórmula posible, que es lo que está pasando aquí también ahora. Sí. Ahora tenemos un proceso histórico muy importante que será un cambio. Será un cambio. Yo creo que el cambio llegará pero muy lentamente y un proceso largo, muy largo, más de lo que la gente se imagina. Pero me parece bien porque los cambios repentinos, es decir, muchas veces dicen que los gobiernos que se crearon por revoluciones han durado menos de 100 años. Los gobiernos que han sido más paulatinos, véase la primavera árabe, incluso la propia revolución cubana, que ha sido una de las más largas, la revolución rusa, los procesos que han sido más paulatinos, más largos, quizás menos violentos, han perdurado más. Porque quizás es un proceso más orgánico de renovación desde el germen y no desde la destrucción de lo anterior. Entonces, no sé, me pregunto, no tengo una respuesta, pero... La idea de colocar la cámara observando, el objetivo es observar, sin juzgar, sin introducirse en ese paisaje en decrépito. Porque en algunos momentos me parece hasta los amantes de poner el teatro, ¿no? todo que se está cayendo, ¿no? Y ellos mismos también se están cayendo, ¿no? Que también Carax lo hace en Holly Motors, vuelve a ese hotel envejecido, a ese teatro, ¿no? O hotel. Esa secuencia es muy buena. Y es eso, ¿no? O sea, que aunque... ¿no? ¿Por qué se observa? ¿Por qué nos metisteis dentro del...? Nosotros en un momento en la edición, bueno, estábamos diferentes ideas, ¿no? En un momento dado Javier quería más entrar y yo era más ortodoxa con la pantalla hacia afuera, porque también me canso de las películas donde los realizadores se muestran de nuevo. Creo que el cine es suficientemente endogámico como para que también nosotros volvamos a hacer parte de la película. Y por otro lado, el protagonista absoluto es el hotel y Jorge, como parte de un mismo ente, como dos caras de la misma moneda. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Nosotros estamos ya presentes en las opciones de óptica, las opciones de iluminación natural, en las opciones de una escena, un corte, en las opciones de trípode. Sí, ya hay una presencia evidente de decisiones muy ortodoxas quizás y muy concretas. A veces nos complicaron la vida, pero creo que fueron valientes, que es lo que a la gente le puede gustar más o lo puede rechazar de la película, pero en ese punto yo sí fui muy ortodoxa hasta el final. Creo que hay que tener rigor y creo que si hay algo con lo que más o menos me siento satisfecha es que una película rigurosa. Sí. En ese sentido, ¿no? Y a veces era muy difícil trabajar las secuencias, los planos secuencias, porque Jorge tenía muy mala memoria y las secuencias eran muy largas. Josefina no es actriz, tenía texto, que si bien un texto que ella le repetía todos los días a él, pero al estar frente a la cámara era difícil que ella modulara, hablaba mucho, no queríamos que hablara tanto, entonces era complicado, pero teníamos mucho tiempo. Entonces cada secuencia la trabajamos un día o dos, de manera en que podemos darnos el lujo, porque nuestros productores, gracias a ellos, pudimos tener un año de rodaje, con un presupuesto mínimo, de repetir, es decir, no nos gusta, vamos al día siguiente y trabajamos la misma secuencia. A veces refrescamos, porque Jorge se cansaba, y bueno, vamos a trabajar otra cosa, y dentro de 2 días que haya refrescado, y no se martille él tampoco, pensando que lo hace mal, volvemos cuando se le haya olvidado a la misma secuencia. Y hacemos mucho eso, jugamos con eso muchas veces para que hubiera un plano secuencia. Y hay planos que son de 7 minutos y bueno, así lo logramos, machacando, trabajando en ese formato.
Y lo que me cuentas también tiene que ver en que esa Habana no se ve el exterior. Está en off. Se filtra el exterior. Se filtra al final. También incluso con Carlos García, el diseñador sonoro, decidimos que la película tenía que ser como una nave en el espacio en un tiempo no preciso. Nos gustaba esa idea de suspensión. Y si bien es cierto que hay gente que dice, bueno, pero hubiera hecho falta saber más de Cuba, más de Jorge, la ciudad, pero ¿cómo sales del hotel? ¿Con qué excusa sales? ¿Y cómo vuelves a entrar? Era difícil. ¿Y qué muestras? ¿Y qué muestras afuera? Muestras a los bicitaxis, muestras a los almendrones, pones una música difícil porque las películas en Cuba siempre tienen el tópico Cuba. Y son coches, ron, mulatas, música, y quisimos huir absolutamente de eso. Y una película que se hizo sobre alguien que cree todavía que es posible los sueños, que es posible encontrar un tesoro, más allá de Cuba. Y por supuesto también trabajando la metáfora, hicimos que sin explicar mucho sobre Cuba, Cuba se lo comiera todo, ¿no? Entonces ese fue el equilibrio, porque también teníamos secuencias más habladas. Por ejemplo, tenemos una secuencia entre Jorge y Waldo donde hablan de las generaciones distintas, Waldo es de la generación del periodo especial, Jorge de la generación de los hacedores de la revolución, pero era muy explicativa. Y entonces decidimos quitar también respondiendo en edición, por eso Lorenzo es parte del co-guionista, respondiendo al carácter de Jorge. Jorge no era hablador, Jorge no se explicaba, no hablaba de la revolución, no le gustaba hablar de política, odiaba la política, a pesar de que perteneció a ella y que fue miembro de la Reserva, que trabajó en la caña de azúcar 2 veces cuando era un niño. Entonces, al final con Lorenzo dijimos, vamos a hacer la película que a Jorge le gustaría. Y se la enseñamos a Jorge. Y le gustó, él se puso muy concentrado a verla, le llevamos la laptop ahí a casa y cuando terminó, dijo, bueno, yo creo que yo no soy tan mal actor, ¿no? Están queriendo encontrar los errores, pero... Y ustedes no son tan malos directores, no está mal. No ha sido malo el viaje. No ha sido malo. Y Josefina también la vio y le gustó y me decía, menos mal, porque el hijo de Josefina entró a la casa y fue un momento y dijo, menos mal que esto no lo vio mi hijo, porque si me llega a ver en sostén, tira la laptop por la ventana. Y sí, fue muy buena experiencia, la verdad. Y se le echa de menos, o sea, después de esta película, cuando ya Jorge murió, ya yo dejé la casa, me daba tristeza pasar por allí, no. Fue un año todos los días con él, todas las noches con él, fumando, bebiendo, hablando cualquier cosa, a veces no filmábamos nada. Entonces el hecho de ver el hotel clausurado, todos se habían ido, era un poco triste y ya decidí no pasar por ahí mucho más. Creo que era Moravia que decía que en el momento que las personas desaparecen de los lugares ya dejan de existir. Un poco así pasó con el hotel. Y de hecho sí, ya pusieron en la puerta, es todo ladrillo, porque sí, después el hotel se pobló por gente de Las Tunas, de Guantánamo, de Santiago de Cuba, gente que es cubana pero es ilegal en La Habana, entonces no pueden alquilar, y se pobló, y había reggaetón, había gallinas, había haciendo fuego, cocinando, y yo le decía a Javier, esto puede titularse la siguiente película, La Habana 2050, porque el ciclo del hotel no para, pero sí paró, porque estaba peligroso ya vivir ahí, y ya desalojaron absolutamente el hotel. ¿Y ahora el hotel sigue en pie? Sigue en pie y no creo que le hagan nada, porque ha habido hoteles que estaban mejor conservados, como el Regina, que estaba muy cerca, y lo han demolido. Entonces el Hotel Nueva Isla, que fue un hotel siempre de segunda categoría, no creo que lo vayan a remodificar. Que no hay dinero, entonces están concentrando más en lo llamado el kilómetro cero, que es lo que está cerca de la Plaza de Armas, la catedral. Y era muy gracioso porque estuvimos en las brigadas del Hotel Regina cuando las estaban demoliendo para ver un poco cómo el proceso. Y los propios trabajadores decían que tardaban un día entero en demoler una pared, de lo bien hecho que estaba. Y es una pena, y ya no existe ese hotel tampoco. Entonces sí, La Habana se cae, resurge, hay un nuevo futuro ahora y tal, pero también se cae. Entonces es un proceso de colisión, ¿no?, de los tiempos, un poco, en el mismo espacio. ¿Y cómo se ha visto la película fuera de Cuba o en sitios que dices tú, wow, estos no tienen una idea de Cuba totalmente diferente, ¿no? O totalmente de lo que es la revolución? No sé si viste esta película de Warman, Avanti Popolo. No la vi. La pusieron aquí en el Sumsei, yo entrevisté al director, porque decía que bueno, las revoluciones se han apagado, ¿no? Un poco así. Inexorablemente, y bueno, había un poco de nostalgia en la película.
Porque yo creo que la nostalgia siempre es interesante. Sí, yo La soy realidad es muy devoradora. un bicho nostálgico. Sí. Sí, bueno, yo creo que vivimos en momentos muy conservadores. Las revoluciones se han apagado mucho. Vivimos en un momento absolutamente más conservador que, no sé, tiempo atrás. Y la película, por ejemplo, en Asia quieren mucho Hotel Nueva Isla. Los ¿Quién lo diría? asiáticos, creo que tiene que ver con el tempo, puede ser, de la Sí, hay cultura. un tempo muy zen, ¿no? También. Y ahí le ha ido muy bien y ahí, bueno, ha ido a varios países, pero también es cierto que siempre hay algún cubano entre la audiencia. Y es muy curioso que hay cubanos en donde quiera que sea, ¿no? En todo el mundo, repartidos. Entonces, creo que sí, los Estados Unidos también, por evidentemente la relación histórica, traumática entre ambos países. Y bueno, y por Europa también, o sea, si la peli se estrenó en Rotterdam, entonces después ha tenido un circuito porque bueno, es un cine muy de ese sello, ¿no? De festival, que después ha ido por ese tipo de festivales también, de un cine con lo que se le llama películas lentas, ¿no? Slow cinema y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y el viaje de Irene cómo ha sido? ¿Cómo ve su película ahora, Irene? De cuando era una idea, ahora que está, digamos, Final Cut. Final Cut. Bueno, ha sido un parto. Yo no tengo hijos, pero esta película es como un hijo, ¿no? Y ha sido un parto difícil porque Javier y yo éramos pareja también. Y Jorge era como nuestro papá, murió. Y bueno, también es cierto que fue un momento de amor al cine, a Jorge, a nosotros dos, al resto del equipo, a nuestros productores, a nuestros editores y Carlos con el sonido. Y bueno, y en un momento se acaba y también es cierto que para mí es un proceso que ya está tocando su fin y yo ya estoy más puesta en la siguiente película porque ha sido un proceso muy largo, de 1 año y medio a día de hoy. Entonces tenemos estos estrenos en España, en sala comercial, y ya hay que mirar al frente, ¿no? Soy un bicho nostálgico, pero hay que seguir caminando y creando otras nuevas historias. Pero sí, creo que es, como quiera que sea y como el documental siempre debe ser, es un documento de algo que pasó en Jesús María en el año 2012 durante 1 año. Ese es el final de la vida del hotel, el final de la vida de Jorge. Y como quiera que sea, bueno, pues ahí lo hicimos y estuvimos Javier y yo documentando aquello. No sé qué director de cine decía, creo que era francés, los franceses hablan siempre mucho de cine, a lo mejor sería Godard, no sé, que tiene tantas citas. Decía que en el momento que se acaba una película se muere algo en el director y en el equipo, se muere algo, que no se recupera. Un poco sí, un poco sí, porque es tanto trabajo y sobre todo con una producción tan pequeña, con tan poco dinero. Sí. Yo ayer estaba poniendo los logos en el póster y en el press kit nuevo con las frases de las reviews y estaba entonces dedicándome a diseñar y es como... Todavía sigue la cosa, ¿no? Pero ya se acaba y es la fase final y como somos tan pocos y uno lo ha tenido que hacer todo, pues también creo que un cierre es lindo porque al final, como quiera que sea, la película tiene entidad propia, tiene vida propia más allá de todos nosotros y eso quedará y la película por suerte está por arriba de quien la hace, de eso se trata. Ahora ya no os pertenece la película, pertenece a muchísima gente. Gracias, sí. Porque ya no es nuestra más, ya es el del público, ya es de Cuba, ya es de España, ya es de quien la viva. La Irene directora, la Irene de ahora ha cambiado también. Sí. Hay un proceso de cambio. Sí, uno aprende, sobre todo cuando se trata de una ópera prima, que todo son especulaciones, inseguridades, ninguna certeza. Pero bueno, fue un buen proceso. Sí, me gusta el cine, pero lo que cuesta hacer cine. Sí. Y ahora para terminar, me gustaría, siempre hemos empezado con la misma para todo el mundo y la última pregunta para todo el mundo es si recuerdas la película o las películas que cambiaron tu mirada como espectadora. Bueno, hay una película a la que hace un poco reseña esta, que es la trilogía de Fontaines de Pedro Costa. Es una referencia evidente, a veces demasiado. Eso es así, por supuesto.
Jean Rouge me gusta por el hecho que es muy performático también, ¿no? Como Moi Noir o Petit à Petit, y eso también en un momento lo quisimos hacer, y a mí me descubrió un mundo posible en el hecho de ficcionar algo, que es lo que quiero hacer en la siguiente película, un libreto de ficción, pero con gente real que se interpreta a sí mismo. Es un poco lo que se hizo en Hotel Nueva Isla, ¿no? Sí. Que quizás estilísticamente no es Jean Rouge, pero sí el concepto lo es. El Pasolini en Apuntes para una Orestía africana. también lo hacía. Es otra película que también me marcó mucho. Sí, a mí también, me gustó un montón. Bueno, Pasolini en general, todo lo que hace. Todo Pasolini. O todo lo que no ha hecho también me gusta. Sí, porque eso iba a ser una peli, pero quizás el propio ensayo, la propia nota ya por sí misma tiene un valor como película. Me encantó todo el viaje que hizo para localizar en Palestina el Evangelio según San Mateo, que después la localizó en Tamera, al sur de Italia, pero todas las reflexiones, maravilloso. Era un poeta. Era un poeta, sí, lo echamos de menos. Y sí, y bueno, hay otros directores que admiro mucho. Guérin también, por ejemplo, que fue tutor de la película, estuvo aquí el otro día. Es alguien que la sigue muy de cerca y ha estado muy cercano. Van der Keuken es uno grande que también admiro, me gusta mucho su cine. En fin, creo que hay que beber de Sokurov, por ejemplo, Tarkovsky. Creo que, bueno, hemos tenido la suerte de formarnos en un centro, en una escuela muy cinéfila, de un cine ciertamente muy determinado, y eso nos llena siempre de referentes. A veces también hay que destruirlos, ¿no? Pero en una ópera prima te acompañan, son los que vas a dormir y visionas a partir un poco de ellos y después decides hacer tu cosa, pero ahora en están esta ahí. película está destruyendo esos referentes. Ahora quiero hacer justo lo contrario. No trípode. Ahora, No ¿en quién este ¿Te fijas en alguien ahora? ¿O no estás en ese vuelvo a Jean proceso Rouge y me gusta mucho el cine de los 60, el que hierve, como La primera carga al machete, de Cortázar. Por ejemplo, Sara Gómez, esa mezcla entre Doc Fick, mucho más desprejuiciada, aunque está bien estudiado, pero es más... Y bueno, La batalla de Argelia, ese tipo de cine virulento, es lo que me apetece ahora hacer. Sí. Operación Ogro, de Pontecorvo. Eso no lo conozco. Pues sí. Es sobre el grupo terrorista que asesinó a Carrero Blanco, todo el proceso. El protagonista es Jean-Marie Volonté. Sí. Pues eso, Manuel Octavio Cortázar, y también un poco Béla Tarr, porque, bueno, esa coreografía con lo real, dentro de una Steadicam muy bien precisa, muy concienzuda, pero que se introduce en situaciones que son muy documentales, ¿no? Esas borracheras comunes, conjuntas, y eso también me interesa mucho. Sobre todo para el nuevo marco que quiero retratar ahora, que es la Sierra Maestra, esas son las montañas. Entonces, ahí ocurren tantas cosas a nivel documental. Lugar histórico, lugar de memoria. Ahí empezó todo. Sí. Y todavía son gente muy fuerte con ese proceso, y creo que es un lugar que amerita ser filmado también con mucha precisión, pero también con mucha violencia, ¿no? Sí. Porque es un lugar de la tierra, ahí los sueños son otros, ¿no? Cumbite, están conectados me acuerdo de Cumbite, con la materia. Aquella de Gutiérrez Zalea, Cumbite. Cumbite Me también. encantaba. También. Porque aquí sacaron un pack de la Cinemateca de Cuba, con un montón de películas. Bueno, Soy Cuba es un referente también absoluto para todos nosotros, ¿cómo no? Pues Irene, un placer. Bueno, el placer es mío. Hemos acabado hablando de un montón Gracias. de cineastas y un placer. Espero que nos vemos para la siguiente. ¿Cómo no? Ojalá. Que te vaya muy bien. Gracias. A ti también, gracias, José.